Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que anden perfecto. Y vamos a traer hoy un mazo budget. Pero además, no solo eso, sino que comprobado que ha ganado, bueno, no ha ganado, ha llegado en el top 8, top 8 en el torneo regional de Toronto. Y es la verdad que es una locura, ¿no? Que un mazo así llegue a tanta estancia. Y es de la mano de Articuno, esta nueva carta que salió en Silver Tempest, empezada plateada, que lo que hace, bueno, tiene 110, es poquito, es un Pokémon tranquilo. A mí Articuno es uno de mis favoritos, así que me gusta traerlo acá. El primero hace por una energía, hace 20, Ice Wing, y el segundo es importante que por dos energías hace 70, pero se hace 50 de daño a sí mismo, pero deja paralizado al oponente. O sea, eso es un plus muy importante porque no todos los mazos llevan switch, no todos los mazos pueden curarse el parálisis, entonces va a trabar incluso a los mayores mazos. Por ejemplo, Lugia no lleva tanto switch, cambios, entonces va a hacer que se trabe el oponente. Así que esa es la táctica simplemente, así que con Articuno. Y ha llegado al top 8 este mazo y se compone con una formación de Sable, Drizzile y los Inteleon. Dos de los JDDs que buscan los trainers. Si lo evolucionas, busca dos trainers, dos entrenadores. Y este, si lo evolucionas, también busca uno solo. Entonces, esa cadena hace que pueda ser súper consistente el mazo. Y además, un Quick Tuning para sumar algunos contadores de daño. Que ese dice que cada vez durante tu turno puedes poner hasta dos contadores de daño en uno de los Pokémon del oponente. Entonces de esa manera vamos sumando daño y paralizando, el tipo no se puede mover y así ganamos la partida. Así que es muy bueno. Tenemos a Manaphy para cubrir la banca para los ataques de Snipe, como tiene Greninja y otros más, inclusive Raikou también. Snom junto con Frostmoth para hacer el Ice Dance. Este realmente no hace falta, el mazo original no tenía, pero yo por las dudas puse uno. Creo que por ahora no lo usé, así que se puede obviar. Y lo que hace es, una vez durante tu turno, puedes poner la cantidad de agua, energía que quieras en tu Pokémon de agua, de la banca. O sea, tiene que ser de la banca. Es como un Blastoise del base set, pero solo con los de la banca. Entonces, es una forma de cargar rápido al Articuno. Pero yo más que nada lo puse por SQ. Tenemos SQ como un extra que dice que el segundo ataque por una de agua y dos incolora, durante el próximo turno, los oponentes previene todo el daño del ataque de Pokémon básico a este Pokémon. Entonces nos sirve muchísimo contra Lunaton, Solrock, contra Regigigas, contra todo lo que usan mazos de Pokémon básico que son difíciles de atacar con este mazo porque no lleva un ritmo tan rápido. Y es una alternativa perfecta porque no le pueden hacer daño directamente al SQ. Y es buenísimo. Y después llevamos dos Dropion. Y van a decir, mira, dos Pokémon vi de dos premios. Pero sí vale la pena porque el mazo o el partido contra Mew VMAX, este va a ser clave, porque Mew VMAX es difícil, ya que aunque lo paralicemos y le hagamos poquito daño, Mew tiene Switch, tiene Cross Switcher, se puede curar con el Psychic Leap, entonces es difícil. Entonces el Drapion lo que hace es, este Pokémon, el ataque cuesta uno menos por cada oponente, el Pokémon de oponente, que sea Single Strike, Rapid Strike o Fusion Strike. Obviamente Mew tiene todo Fusion Strike, o sea, Drapion automáticamente ataca por nada y hace 190. Y te hace 60 de daño a un Pokémon. Eso hay que tener cuidado porque nuestros Pokémon son de poco HP. Pero como es Mew, es débil a oscuro, es ganada automática. Ya van a ver por qué. Entonces ese se compone de esos Pokémon. Después tenemos dos Buckets para buscar las energías de agua, para cargar a Articuno, a Sable o inclusive Inteleon. Ahora vamos a ver cómo atacamos. Tenemos tres Evolution Instant para buscar las evoluciones, una Heavy Ball por si priceamos Manaphy, SQ o algún Drapion, 4 Level Ball para los Pokémon de 90 HP como Frostmoth, como Sable, inclusive Drizzile, y esa Level Ball nos lleva a un trainer porque lo evolucionamos y podemos buscar un trainer. Los Vacuum para sacar algún pasto de pico o algo que no nos sirva. Una caña para revivir, obviamente, porque son Pokémon pequeños que mueren enseguida. Palpad para traer los partidarios a la pila de descarte. 3 Quick Ball para buscar. Y ahora un Raricandy. Y eso es porque van a ver en los partidos que también está bueno salir primero y atacar con Inteleon. Porque por ahí no conseguimos el Articuno, por ahí no conseguimos el Frostmoth. Entonces le ponemos una energía a Sable y podemos ya salir al segundo turno a atacar con Inteleon, que hace 120. Además busca dos trainers, o sea, nos permite establecerlo mejor y hace 20 a uno de la banca. Entonces es muy buen atacante para el principio, en caso de que no armemos al Articuno así de rápido. 4 redes para levantar los Sables, reiniciarlos, o el Articuno inclusive.
un Training Core para las energías que vamos a la pila de descarte, un Boss Order para traer algo que queramos pegarle, 4 Iridia, o sea, este es el motor del mazo, ¿no? Iridia, que hace que busque un Pokémon de agua y un Trainer. Entonces es o buscar un Drizzile, o buscar un Sable, o buscar el mismo Articuno y un Trainer, el Radicandy, la Scoop Up Net o cualquier cosa que necesitemos. Así que el motor es Iridia junto con Sable, Drizzile e Inteleon. Y el Rayhorn tenemos 2 Rayhorn y es la forma más fácil de cargar el Articuno. Por eso no he necesitado tanto Frostmourne en este momento. Entonces, lo que hace es, si un Pokémon muere, generalmente van a morir porque son pequeños. Dice, cargas una energía de la pila de descarte a un Pokémon y buscas una carta cualquiera. Pero se tiene que activar sí o sí si te mataron un Pokémon. Por eso en este funciona. Entonces, claro, el Articuno, aunque no lo tengamos cargado, hacemos Rayhorn, le pone una energía de la pila de descarte y además nos queda la carga de turno. Y eso hace que lo podamos cargar rápidamente. Por eso no es tan necesario el Frostmourne, pero puede servir. Luego tenemos, ahora vamos a ver esto que es importante, que es la Emergency Jelly. Lo que hace es, cuando tu Pokémon tiene esta carta cargada y tiene 30 HP o menos, se cura 120 de daño al final del turno. Entonces eso es buenísimo porque Articuno se hace 50 a sí mismo cuando hace el ataque. Pero si lo hacemos ya 3 veces nos auto matamos porque tiene 110 de daño. Entonces la Jelly es buenísima, llevamos 3 de estas, porque ya el segundo ataque, si logramos paralizar por 2, podemos usar Articuno 2 veces más. O sea, es increíble y podemos seguir paralizando al oponente y trabándolo. Y es muy útil. Entonces por eso llevamos a Roxanne Backup, que lo que hace es, elige una o más. Dice, mezclas un Pokémon de tu pila de descarte a tu mazo. Mezclas una herramienta de tu pila de descarte a tu mazo. Y ahí está la Emergency Jelly para revivir una de esas herramientas, para reutilizarla. Hace lo mismo con un estadio o una energía. Entonces, como tenemos uno de cada uno, podemos usarla a full. Un Herballoon para movimiento también. Un par de energías lavado. Esto más que nada así para ponerlo a cualquier atacante, pero que no nos afecte el Sableye. El Sableye que pone contadores o inclusive el Giratina. Y 4 energías de agua para atacar. Parecen pocas, pero al final son las necesarias para atacar con Articuno, o inclusive con Inteleon o Eskew, y sacar el partido adelante. Y van a ver que es muy bueno, ¿eh? Y es barato. Así que vamos a la escalera a ver cómo nos va y cómo funciona este mazo. Bueno, gente, vamos a ver este mazo Tails y Won the Conflict. Así que vamos primeros. Vamos a probar este mazo. La verdad que nunca lo usé, pero a ver cómo funciona. Vamos primeros. Sí, yo creo que está bien primeros. El tema es que no me ha tocado nada como para sacar un Articuno y cargarlo. Así que no sé qué será. Por ahí me la juego poniendo una energía acá. Y ya estoy. Porque de última puedo salir y atacar con el Inteleon. Eso está bueno de este mazo. Que si no te toca Articuno, bueno, puedes empezar con Inteleon. Como es Palkia, no creo que me ataque de una. Así que creo que el Drizzile está a salvo. Entonces lo que tenemos que hacer es spamear Articuno a full y paralizarlo, ¿no? Esa es la idea. Drapia no nos va a servir acá. Salvo que deje muchos Drizzile en juego. Y ahí podríamos atacarle, pero sería una situación media rara. Tendría que ser como muy especial, pero bueno. A ver, Palkia puede ser Kyurem inclusive. Kyurem no tiene mucho switch, o sea, tiene un par. Palkia tiene 2 cross switch, o sea, igual tiene, pero más que eso ya nosotros podemos seguir atacando a full. Y paralizando a todo motor. Esto es Mew con Palkia. Ah, este es también es el otro mazo. El otro mazo ganador. Que... Ah, debe ser el que tiene Vikavolt también. Pero bueno, ya usó Melanie a este, así que zafamos del Vikavolt. Así que ese también lo quería hacer. Así que estén atentos y suscríbanse. Porque ese era el próximo que iba a hacer. Más justamente este, el de Vikavolt, ganador de Vikavolt, Palkia y demás. Que tiene a Raikou también. Así que bueno, vamos a ver Heavy Ball que hay. Perfecto, un Drizzile. A ver, yo podría pegarle inclusive a este. Inclusive a este. Lo que yo necesito es Inteleon, obviamente. Un Snom también estaría bueno bajar. Yo voy a hacer Inteleon. Voy a hacer Yes. O sea, el Bucket seguro que lo voy a agarrar. Por ahí un Drizzile. Un Drizzile.
Porque necesitaría continuar un Drizzle y después puedo agarrar la Iridia. Entonces yo puedo ir acá, agarrar el Drizzle, agarrar las energías, ir acá. Como digo, yo le pegaría a este directamente. Así ya lo voy dañando. Voy a bajar uno igual. Voy a hacer esto. Poner este. Porque me gustaría un Snom igual también. A ver si puedo. El turno que viene. Y bueno, vamos a darle el Palkia. Yo creo que es lo mejor avanzar con eso. Podría haber buscado en realidad un Raihan. No sé. Porque claro, ahora el turno que viene no lo puedo atacar. Salvo que me toque. Salvo que me toque Articuno. No, tampoco. Una Quick Ball puede ser. Bueno, vamos a ver. Choice Belt, Palkia. Ahí me hace 120, no me lo mata. Así como está, no me lo mata. Yo por ahí podría haber evitado agregar este. Claro, me hace 60, 120 me hace. Vamos a ver. Si, vamos. Mirá cómo se le aguanta el loco este. A pleno. Inclusive, mira, puedo hacer esto. Pero no se lo voy a poner. Porque si voy a poner otro Pokémon, a mí me gustaría agarrar el Articuno. Inclusive podría agarrar este. Hacer una Level Ball. ¿No? ¿Qué hacemos? Claro. Hacemos este. Inclusive le puedo matar al Mew. Y el turno que viene... Bueno, no. Le voy a pegar a este. Voy a agarrar esto. Bajar un Drizzle. ¿No? O hacer red. Sí. Drizzle. Hacer una red. Y ya tener la estrategia ahí. Perfecto. Entonces ya tenemos este resguardado. Y bueno, inclusive se te va este. Quería poner Articuno, pero bueno. Yo creo que así estoy bien. Y... let's go. Así que el turno que viene se los mato a los dos, básicamente. Podría haber hecho eso, podría haber hecho otra cosa, no lo sé. Pero quería tener estas dos opciones acá. Por lo menos puedo tener un Raihan, o sea, que no, mejor haber tenido los Drizzle y todo esto en la mano que haber bajado el Articuno y no tener nada para después. Igual mi oponente está bastante trabado y por suerte, bueno, ahí tiene un Lumineon. Pero bueno, bien, tiene Melanie. Por suerte no tiene Cheryl, que es para curarse. Así que yo a los dos se lo mato. Como digo, inclusive puedo buscar el otro Inteleon en tal caso. En vez de este. Y si lo retira, lo ataco con... ¿Ves? Por ahí lo va a retirar, me va a atacar con este. Lo va a... no, listo. Entonces estamos más que bien. Es que podría buscar inclusive el Inteleon. Hacerle boss orders, ¿no? Buscar así. Vamos a ver qué tenemos. Evolution Instant, busco el otro Inteleon. Si lo tengo bien, busco el boss orders. Lo voy a hacer así. Voy a hacer tac tac. Entonces, busco el boss orders. Un bucket. Encima puedo con este también. Puedo hacer bucket y boss orders. Entonces, inclusive... no, este no lo puedo evolucionar, pero bueno.
Entonces... Hacemos magia. Mira, le voy a poner esto acá. Esto acá. Mana figura, no hace falta. Boss Sorors. Y... Energía. Bueno, voy a agarrar una energía. Genial. Y Aqua Bullet. Prefiero matarlo a este, aunque el Mew también que quede ahí en 2. Podría haberle matado al Mew también, pero bueno. Vamos a ver. Está bastante bien igual, ¿eh? Y eso que no use Articuno todavía. Así que esto es solo Inteleon por ahora, Trisha Inteleon. Pero mi oponente está bastante trancado, la verdad. Pero podría haber hecho otras cosas. Bueno, hace Melanie, me va a atacar con este, lo va a resucitar. Pero yo creo que haga lo que haga, está complicado. Tiene otro Palkia. Bueno, yo no tengo más Boss Orders. Pero tengo este, así que... Pero me gustaría tener otro atacante. O sea, este se lo mato. Este lo va a regenerar, lo cual está bien lo que hizo. Pero yo este se lo mato. Va a perder el globo. Pero bueno, tampoco tengo otro atacante. Me gustaría tener el Articuno justamente. Prepararlo para el turno que viene. Vamos a ver cómo sale. Es eso, lo que pasa es que no me tocó ninguna Quick Ball. Y además él le tiene que tocar... Ni siquiera me lo mata. Ok. A ver qué me trae. A Starmie por ahí. O a Punkaboo. O mío. Ok. Claro, mío. Pero eso no importa. Bien, Iridia es perfecto. Voy a hacer Iridia. Vamos a traer el Articuno o el Snom. O inclusive una Quick Ball. Yo no sé si tendrá esto, ¿no? Esto no me lo curó al final. Tengo que tener 30 HP. Ah, claro, tengo 40. Vale. Articuno seguro. Esto sí. Esto así. Y esto así. Vamos a tener el Mew. Ahí perdí el globo y todo. O sea, ahí no, por ahí no la vio esa jugada. Ahora vamos a ver qué me trae. Seguramente el Starmie. ¿No? Supongo. Y yo tengo el Snom listo, o sea que estoy tranquilo. El tema es este, que el Jelly no sirve para Inteleon. Porque justo me lo dejó en 120. Sí, me trajo al Starmie como era lo que había previsto. Así que puedo inclusive... No sé si buscar un Resale. A ver si tengo otro bucket. No tengo más buckets. Bueno, puedo buscar un Rhyhorn. Está bien. Así que bueno, en este caso Inteleon no va a ser tan necesario. Digo, Snom, Frostmoth, pero bueno. Por haberle pegado a este tal vez, a Punkaboo. Claro, me equivoqué. Tendría que haberle pegado a Punkaboo. Así ya el turno que viene lo boleteaba. Pero no sé si tendrás... Me imagino que tiene redes, claro. Tiene 2 redes. Así que no sé qué tan ventajoso puede ser eso. Pero le puedo ir con el Inteleon a este. O directamente... Si me toca una energía, ya está. Hago... Ah, no tengo más Boss Orders. Pero bueno. Nada, le voy dando con el Inteleon. Pinguete. Vamos a ver. Igual tiene el Beastar, o sea que puede... Claro, puede cargarse con las energías. No va a pasar nada. Igual seguramente traigo un Melanie. Thornton, ok. Va a buscar un básico. Lo cambió a este. El Crobat al Palkia. Está bueno eso. Reemplazó el Palkia y puso otro. ¿Y por qué pone este? ¿Por qué me ataca con este? Para el parálisis. Para evitar el parálisis. Bueno, está bien. I think it's fine. Yo como te digo, ¿qué me queda?
140, 140. A ver. Si yo le pego a este con 240, le hago. Queda en. No, le tengo que dar un montón. Yo creo que voy así. Yo creo que voy así. Ahora, me parece que tendría que buscar un Raihan. Porque no tengo para revivir energías. ¿No? Claro. Eso es lo único. Así que vamos a hacer Raihan. Vamos a hacer la red. Y bueno, Freeze. Si tiene Palkia Vistar, zafa del Freeze. Si no, no zafa. Pero ya tiene dos. Ya tiene uno acá y otro en la pila de descarte. O sea, no creo que tenga más que uno más. A ver, si lo tiene pariciado, no va a poder. Tiene Boss Orders, eso no me importa. Tengo otra red, así que no pasa nada. Creo. Bien, vamos a parar. Sí, funciona, te dije que funciona. A ver, este queda en 150. Yo encima le voy pinganteando el otro. Entonces vamos a hacer este. Vamos a buscar una red. Es importante. Y nos queda. Y yo nada más necesito una Quick Ball por ahí. Sacamos la red. Seguimos paralizando. Como loco. Inclusive puedo poner una acá. Total tengo red. No sé si poner una acá. Bueno, vamos a ir paralizando. Si no te toca el Palkia Vistar, hermano, yo sigo. Y ahora me voy a curar. Y ahí está la magia del Jelly. Quedó de nuevo en Articuno, entonces no se daña, sigue paralizado. Este queda en 80, o sea que el turno que viene con Inteleon se lo mato. Ahí tiene una Quick Ball. A ver qué puedo agarrar por ahí un Crobat. No, pero el Crobat ya lo descartó. O algo. A ver si puedo zafar. Si no zafa se lo mato. Y tengo este en la puerta. Ya el turno que viene. Así que está bastante bien. Está bastante bien. Inclusive yo se lo dejaría paralizado. ¡Vamos, victoria, Articuno! Te dije. Entonces, ven la magia de lo que es Articuno. Es paralizar con 70. Dejarlo claro. El oponente aunque hizo bien porque dejó para el Palkia Vistar, pero no le quedaba otra. No le quedaba otro Vistar. Y la verdad que fue un buen partido. A pesar que no tuvo al principio, pero nosotros logramos resolver. Y empecé con Inteleon, pero después con Articuno lo frené. Y te frena y bueno, por eso habrá llegado al top 8. Ojo, vamos a ver otro. Bueno, muchachos, gente. Vamos con el segundo. Perdimos la moneda esta vez, pero nos puso primero, así que genial. La verdad ya han visto Articuno contra Dialga. No, contra Palkia. Se la rebancó, la verdad. Y empezamos con Inteleon, o sea, ven esas opciones que tiene. Solrock y Lunatom. Este no sé si es tan ventajoso, pero bueno. Porque el tema es que hace 70 Articuno. Pero tenemos al maestro Iskyu. Así que vamos a ir con Iskyu. Yo creo que es la mejor fórmula ahora. Yo agarraría otro de estos porque de última hago Raihan. Tengo Raihan. Tengo uno solo. Entonces hago Quick Ball Raihan o algo así. Bueno, vamos a ver si funciona. Si no me mata el Saddle, mejor. Victoria de una. Se dan cuenta, por eso está Iskyu. Iskyu es para estos mazos, para el Reggie o para el Solrock, que no hay tanta ventaja, pero con Iskyu, como hace que los básicos no lo ataquen, se queda ahí como loco. Y con el Snom lo hubiera cargado de una. Pero bueno, así va, por suerte. Así que vamos a otro. Bueno, gente, vamos con otro partido que va espectacular. Vamos a tirar la moneda. Perdimos la moneda, así que a ver cómo nos ponen. Seguramente segundo. Bien, segundos. Pero bueno, ya vemos un par de partiditos muy bien. A ver, si nos ponen segundo y es Mew, mirá la mano que tenemos. Así te lo digo. Pasa que necesitaría un... Ay, ojalá sea Mew. Sería muy gracioso. ¡No!
No te lo puedo creer. Esto es lo mejor que nos pasó, amigo. Qué buena suerte que estamos teniendo hoy. Simplemente tengo que retirar a Manaphy. Nada más. Mira, no voy a bajar nada. Va a haber un Manaphy y el tipo va a decir, oh, pobre. No le tocó nada. Pero yo tengo 2 Drapion en la mano. Ojalá no me haga Marnie el turno que viene. Lo que yo necesitaría bajar es un Drizzile con Iridia. No, un Drizzile no, un Sable. Y darle con Drapion. Sin temor. Lo que pasa es que... Ah, por ahí me pone Meloetta. En ese caso no lo voy a bajar. O sea, en caso que tenga Meloetta, me lo pongo acá adelante. Vamos a ver qué hace. Si me deja Mew acá adelante, hermoso. Pero, sí, lástima que tiene Meloetta, porque si tenía solo Mew era divino. Ok. Bien, me dejó Mew. Bueno. Bien, la Quick Ball es genial. Lo vamos a hacer en Sable, por supuesto, y un Bucket. A mí me gustaría... a ver qué me gustaría. El Palpad podría descartar. O sea, esto es Manaphy, esto es seguro. Y podría descartar el Palpad, aunque no está bueno. Pero bueno, tengo dos Sables, es lo importante. Y ya tengo para avanzar muchísimo ahí. Así que, mira, Surprise. Y ahí tenés, mira. Trácate. Siamofore. Ya te reventé. Ah, yo le tengo que... Me tengo que hacer 20 de daño al Manaphy. Para eso están los Drapion. 60. Me hice un montón. Wow. No era, pensé que era 30. 60. Mierda. Y ahí va, ahí va. Si me bajo un Lost City, que seguramente es lo que busque ahora. Si me bajo uno de esos, vamos a ver qué hago. Pero no es tanto problema, porque yo le mato otro Mew VMAX. Y lo único que tengo que hacer es rezar este. Y ya está. Así que... Bueno, Cramamate descartó un Switch, lo cual es bueno para Articuno. Vamos a ver. Ahí tienen energía. O sea, me va a atacar con Mew, al parecer. Sí, no creo que pueda atacar con otro. Y yo sacarle las 2 energías en juego del Mew. Aunque traiga Meloetta, no hay problema. Entonces... Seguramente eso. Seguramente me haga eso. Hacer Mew VMAX, Lost City. ¿No? Seguramente ponga Lost City. Es lo que le conviene. Así el Drapion desaparece. Pero voy a intentar sacar Lost City. Vamos a ver qué pasa. Pero la verdad que con Drapion... Bueno, ahí lo va a buscar, estoy seguro que va a buscar ese estadio. ¿Cuánto apostamos, amigos? ¿Cuánto apostamos que va a poner el estadio? Te dije. Porque es lo mejor. Pero tengo otro Drapion en la mano, así que no me interesa. En realidad sí, es un garrón. Pero bueno. Yo igual con eso saco otro premio. O sea, me faltaría un solo premio y es matarle al Meloetta. Inclusive podría poner un Drizzile. A ver si agarro una a ver si agarro una red. Tengo esto. A ver, vamos a hacer Drizzile. Y yo puedo... Tengo el Vacuum, tengo el este. Eso está bueno. De entrada vamos a hacer este. Esto acá, bien. Vamos a bajar otro. Y ahora sí haría la red. Ahora sí haría la red. Que tengo 4. Tengo herida, tengo... Bueno. Voy a hacer la red. Este ya usó esto, así que no me interesa. Y... puedo hacer Iridia, inclusive. Agarrar una energía también. Entonces lo que voy a hacer es Iridia. Agarrar tal vez un Snom. Otro Drizzile me gustaría. Snom y una level 1. Entonces estoy cargadísimo, ¿entendés? Voy a buscar otro Drizzile. Otro Sable, perfecto. Y ahora le voy a poner a este para tener el Inteleon. Hago este, hago la red, saco este. Voy a poner de nuevo este.
Bajo este. Y hago... No vemos Disney. Alces este, porque es el único que no muere. 380, doble Drapion. ¿Cómo la ves? Detonadísimo. Él me puede hacer Roxanne ahora. Lo cual es lo mejor que puedo hacer. Pero... yo tengo todo el board. Lo tengo lleno de cosas. Él me lo mata, sí me lo mata, ok. Tiene Fog Crystal. Tiene que buscar Lost City. También para ganarme, porque... aunque me lo mate y yo lo puedo revivir con la caña. Pero bueno, yo igual tengo otra alternativa que es este. Bueno, no es Lost City, ojo, entonces ya está. Tengo juegos si no me hace Roxanne. Una Roxanne muy violenta. Perfecto. Amigos, hasta mi VMAX le damos. Aguante Articuno. 3 partidos así seguidísimos, rápido. Puedo ganar de dos formas. Pero mi oponente creo que se va a rendir antes. Las dos formas es revivir al Drapion de nuevo y darle, que sería lo más violento. O... a ver, vamos a ver. O hacer boss orders y matarle al Meloetta, que es lo más fácil. Tengo igual la caña, o sea, imagínate, tengo doble. Pero bueno, vamos a hacerlo lo más rápido. Boss orders. Uy, se fue. Y listo, pero podría ser Drapion igual. Así que increíble el mazo de Articuno, boludo. Mirá, lo reventamos. O sea, igual, aunque no tuviera un atacante, tenía el Drapion, lo revivía, lo boleteaba. O sea, el Drapion es importantísimo tener dos. Miren lo importante que fue tener dos por Lost City, la ciudad perdida, que me lo llevó a la zona perdida y no lo podía revivir. Pero en este caso, mirá, doblete. El segundo lo podía revivir porque no pudo ponerme ese estadio. Así que muchachos, dejen like. Este mazo está buenísimo. Comenten qué les parece, porque la verdad que es un mazo muy barato, que a ustedes les gusta. El Drapion se consigue con un pack o dos o menos. Y lo demás es muy fácil de conseguir, así que... y es competitivo, llegó al top 8 de Toronto, en Canadá. Así que muchachos, por favor, dejen ese like, comenten y suscríbanse para más contenido y más videos que iremos subiendo. Pero estar atentos, vamos. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.